El sol del mediodía castigaba la polvorienta plaza del pueblo con una furia inclemente, haciendo que el aire temblara sobre la tierra agrietada y arrancando gotas de sudor de las frentes de los hombres que se aglomeraban en un semicírculo deforme. Era un calor que no ofrecía tregua, una presencia física que pesaba sobre los hombros y secaba la garganta, reflejando la aridez de las almas reunidas en aquel lugar. El silencio que se cernía sobre ellos no era de paz, sino de una expectativa cruel, una quietud cargada por la sordidez del evento que estaba a punto de suceder. En ese pedazo de mundo olvidado por la ley y la compasión, en la frontera salvaje entre México y Estados Unidos, la vida humana tenía un precio, y a menudo era bajo, negociado bajo el mismo sol que hacía morir las cosechas y secar los ríos, un testimonio mudo de la brutalidad cotidiana. En el centro de esa arena improvisada, un tablado de madera carcomida crujía bajo el peso del subastador, un hombre de vientre prominente y una mirada que parecía tasar todo y a todos como mercancía. Lo que estás a punto de ver te helará la sangre. Es una historia de una crueldad que te hará cuestionar la humanidad. No la veas solo. Necesitamos llegar a 1000 almas valientes que se atrevan a acompañar este viaje hasta el final. Suscríbete ahora mismo, dale a la campanita y dinos en los comentarios desde qué ciudad estás sintiendo este nudo en la garganta. Únete a nosotros, porque el silencio de esta mujer gritará por ti. Su voz, áspera como una lija, cortaba el aire pesado, anunciando animales y herramientas con el mismo desdén con que pronto anunciaría una vida. Él representaba la encarnación de la inhumanidad de ese mundo, la normalización de la barbarie, donde la supervivencia justificaba cualquier acto, por vil que fuera. Sus gestos eran amplios y teatrales, una actuación grotesca para un público que, en su mayoría, compartía su indiferencia. La multitud era un mosaico de rostros curtidos por el sol y la desesperanza. Vaqueros, granjeros y forasteros, todos con las manos callosas y las miradas vacías, buscaban algo para llenar el vacío de sus existencias. Algunos estaban allí por necesidad, otros por curiosidad mórbida y una minoría por el placer cruel de observar la degradación ajena. El olor a sudor, tabaco barato y polvo se mezclaba en el aire, creando una atmósfera sofocante. Cada hombre era una isla de soledad, incluso estando hombro con sus iguales. Observaban el tablado con una pasividad que era, en sí misma, una forma de complicidad, un acuerdo tácito de que las reglas de la civilización no se aplicaban a aquellas llanuras áridas y sin ley. La compasión era una moneda escasa, y nadie allí parecía dispuesto a gastarla. Entonces la trajeron. 2 hombres la empujaron hacia el centro del tablado con la brutalidad reservada a un animal terco. Su figura era patética, frágil bajo el sol abrasador. Llevaba un vestido de algodón vasto, sucio y roto en los bajos, y sus pies descalzos estaban cubiertos por el polvo rojizo del suelo. Pero lo que silenciaba cualquier murmullo y atraía todas las miradas era el saco de arpillera que cubría su cabeza, atado firmemente alrededor de su cuello. Ese saco era más que una mordaza visual. Era la anulación completa de su identidad, un símbolo brutal de su condición. No tenía rostro, no tenía expresión, no tenía nombre. Era solo un cuerpo, un objeto a ser vendido, su humanidad enteramente borrada para el consumo de aquellos hombres. Su silencio era su única posesión, una fortaleza infranqueable que nadie podría comprar o violar. Dentro de la oscuridad sofocante del saco de arpillera, ella se refugiaba, transformando su mudez en un arma y una armadura. Cada paso forzado sobre la madera del tablado era un acto de resistencia silenciosa. Su postura, aunque subyugada, contenía una dignidad desafiante. No luchaba, no gritaba,
pues sabía que cualquier sonido sería solo un espectáculo más para la multitud. En cambio, se recogía en un mundo interior donde su voluntad aún era suya. Su motivación era la más primordial de todas: sobrevivir. Pero su negativa a concederles cualquier reacción era un acto de rebelión, la última chispa de su ser que se negaba a ser extinguida por completo. Hundido en las sombras, en la periferia de la multitud, Silas observaba. Él no era como los otros. Había un dolor en su mirada, una soledad tan vasta como las llanuras que llamaba hogar. Vaquero de mediana edad, con el cuerpo endurecido por una vida entera de trabajo arduo, y el corazón encallecido por la invisibilidad, veía en aquella mujer un reflejo de su propia existencia sin voz. Atormentado por un pasado donde fue perpetuamente ignorado, tratado como una pieza desechable en el engranaje del mundo, Silas cargaba un deseo desesperado y distorsionado de ser visto, de ser reconocido. No había venido por la misma razón que los demás. No buscaba un cuerpo para usar, sino una voz que pudiera, finalmente, validar su existencia. Su conflicto interno ya bullía bajo la superficie de su aparente calma. La contradicción de su deseo lo carcomía. Buscar una conexión genuina a través del acto más brutal de posesión. Miraba la figura encapuchada y se veía a sí mismo, anulado y silenciado. La idea de comprarla no nacía de la lujuria o del poder, sino de una necesidad casi infantil de ser nombrado, de que su presencia en el mundo fuera confirmada por otro ser humano. La culpa ya se mezclaba con su determinación, creando una tormenta en su alma. ¿Sería él un salvador, rescatándola de ese destino, o solo un monstruo más, perpetuando el ciclo de deshumanización de una manera más íntima y quizás más cruel? El subastador comenzó el pregón. ¿Quién da más por esta hembra fuerte, buena para el trabajo de la casa, para el campo y para lo que más desee el Señor? Su voz era un veneno que se esparcía por la plaza, transformando a la mujer en un conjunto de utilidades. Las pujas comenzaron, bajas y vacilantes, como si los hombres estuvieran probando las aguas de su propia depravación. $1, gritó un granjero con dientes manchados de tabaco. $2, ofreció otro, con una sonrisa lasciva. Cada oferta era como un golpe, una nueva capa de humillación que se depositaba sobre la figura inmóvil en el tablado. Ella no se movía, no reaccionaba, permaneciendo una estatua de sufrimiento silencioso bajo el saco de arpillera. Silas sentía cada puja como una ofensa personal. Aquellos hombres no veían nada más que carne, un objeto para satisfacer sus necesidades más básicas. No veían la dignidad desafiante, la fuerza contenida en el silencio, el alma que él desesperadamente quería alcanzar. Su mano se cerró en un puño dentro del bolsillo de su pantalón, el cuero de su guante crujiendo suavemente. Él no estaba comprando una esclava. En su mente distorsionada, estaba comprando una oportunidad, un último y desesperado intento de encontrar un eco para su propia voz en el vacío. Esperó, dejando que la sordidez alcanzara su punto máximo, el precio subiendo lentamente, de forma patética, revelando lo poco que valía esa vida en ese mundo. El viejo curandero del pueblo, un vecino de tierras lejanas de Silas, observaba la escena desde lejos, apoyado en una pared de adobe. Sus ojos, profundos y sabios, no juzgaban, solo atestiguaban. Veía a Silas entre la multitud, notaba la tensión en sus hombros, la guerra que se libraba en su interior, sirviendo como una conciencia silenciosa para toda la plaza. Parecía entender las complejidades de aquel acto. Veía no solo a un vaquero comprando a una mujer, sino a una soledad tratando de comprar a otra, una apuesta peligrosa con el destino, donde ambos podrían salvarse o destruirse mutuamente.
Su mirada se encontró con la de Silas por un breve instante, una comunicación sin palabras que transmitía una advertencia y una pizca de compasión. La tensión en la plaza era palpable, un hilo tenso a punto de romperse. La mujer permanecía inmóvil, un pilar de resistencia pasiva en medio del torbellino de bajeza humana. Con cada nueva puja, una parte de ella parecía solidificarse, su negativa a participar en aquel teatro convirtiéndose en su mayor defensa. Podría estar huyendo de un pasado violento, o quizás había sido vendida por su propia familia, consumida por la miseria. Independientemente de su historia, su mudez era la última fortaleza de su ser, un territorio sagrado que nadie, ni siquiera el hombre que la comprara, podría invadir sin su permiso. Era un poder sutil, pero inmenso, que solo Silas, en su propia búsqueda de validación, parecía capaz de percibir. El rancho de Silas, a muchos kilómetros de allí, esperaba en silencio. Era un lugar aislado, polvoriento, una pequeña mancha de existencia humana en la inmensidad de las áridas llanuras. La sencilla casa de madera, el corral, el pozo, todo parecía suspendido en el tiempo, un reflejo de la vida de su dueño. Aquel rancho se convertiría, para la mujer, al mismo tiempo en una jaula y un santuario. Sería la prisión donde estaría bajo el poder de Silas, pero también el lugar donde, lejos de los ojos juzgadores del mundo, una nueva y peligrosa dinámica podría surgir. La vasta, despiadada y hermosa campiña circundante sería el testigo silencioso de la batalla psicológica que estaba a punto de comenzar. De vuelta en la plaza, el subastador se estaba impacientando. Las pujas se habían estancado en $9, una cantidad irrisoria que ofendía su sentido del negocio. $9. Nadie da más por esta pieza, fuerte, sana y silenciosa, no dará dolor de cabeza con quejas. Intentó una vez más, su voz goteando sarcasmo. La multitud murmuraba, el interés disminuía. Para ellos, la diversión estaba terminando. La mujer era solo un artículo más en una subasta que ya se alargaba demasiado bajo el sol brutal. Era el momento de terminar, de vender por lo que dieran y seguir hacia la cantina más cercana en busca de una bebida barata. Fue entonces cuando la voz de Silas cortó el aire. No fue un grito, sino una declaración firme, cargada con el peso de su decisión. $10. Las palabras salieron graves y resonaron en el silencio que siguió. Todas las miradas se volvieron hacia él. La figura sombría que hasta entonces se había mantenido al margen. Había una finalidad en su tono que zanjó cualquier posibilidad de una nueva puja. No era una negociación, era una reclamación. Por un instante, la plaza entera contuvo la respiración. El entercelto, subastador, sorprendido, parpadeó un par de veces antes de que una sonrisa codiciosa se extendiera por su rostro. No necesitaba entender la motivación, solo el dinero. $10, a la 1, a las 2, gritó apresuradamente, golpeando el mazo de madera en su mano. ¡Vendido! ¡Al hombre callado de allá atrás! El sonido del golpe fue seco, definitivo. Un contrato brutal había sido sellado. Silas se movió, saliendo de las sombras y caminando hacia el tablado. No miró a nadie. Su enfoque enteramente en la figura con el saco en la cabeza. Sacó del bolsillo un fajo de billetes arrugados y contó $10, entregándolos en la mano extendida y sucia del subastador. El dinero cambió de manos, y con él, una vida. La transacción fue corta, brutal, y estableció el tono sombrío para todo lo que vendría a continuación. Silas subió los escalones del tablado. No tocó a la mujer, solo se detuvo frente a ella, su sombra cubriéndola. El mundo alrededor pareció desaparecer. Eran solo ellos. Dos, el comprador y la comprada, envueltos en una burbuja de tensión. Él no dijo nada, solo se quedó allí, mirando el saco de arpillera, imaginando el rostro, la expresión, el alma que se escondía detrás. Quería decir algo.
Quería explicar, pero las palabras no venían. ¿Cómo podría explicar su deseo desesperado de conexión a través de un acto tan monstruoso? El silencio se extendió, más pesado y opresivo que nunca. El verdadero comienzo de su pacto no dicho. Finalmente, hizo un gesto con la cabeza, indicando que debía seguirlo. La mujer vaciló por un segundo, la única señal de su lucha interna que permitió traslucir. Luego, lentamente, se movió, bajando los escalones y siguiéndolo a unos pasos de distancia, una sombra siguiendo a otra sombra. La multitud se abrió, sus miradas ahora una mezcla de curiosidad y un respeto renuente. No entendían a Silas, pero sentían el poder de su resolución. Mientras se alejaban de la plaza y tomaban el camino hacia la vasta desolación, el murmullo de las voces se convirtió en un zumbido distante, tragado por el silencio de la tierra. El viaje al rancho fue una coreografía silenciosa. Silas al frente, en su caballo, y ella caminando detrás, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza melancólica que parecía burlarse de la fealdad de su situación. El paisaje circundante era un personaje en sí mismo, vasto, despiadado y de una belleza desoladora, un espejo perfecto de la soledad que envolvía a los dos viajeros. No se oía más sonido que el trote del caballo y el arrastrar de los pies de ella en la tierra seca. Cada kilómetro recorrido los alejaba más del mundo de los hombres y los adentraba en su propio universo particular de silencio y tensión. Al llegar al rancho, la noche ya había caído, cubriendo la tierra con un manto de oscuridad y estrellas. Silas desmontó y abrió la portera. Un fuerte chirrido que rompió el silencio de la noche. Esperó a que ella pasara antes de cerrar, el sonido del cerrojo de madera resonando como el portazo de una celda. La llevó a la pequeña casa de madera. Encendió un quinqué de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes sencillas. El lugar estaba limpio, pero austero, el hogar de un hombre que hacía mucho tiempo había renunciado a cualquier comodidad más allá de lo estrictamente necesario. Era allí donde sus vidas juntas, lado a lado, en un silencio opresivo, comenzarían. Él señaló una pequeña habitación en la parte de atrás, con una cama sencilla y una manta doblada. «Quédate ahí», le dijo, sus primeras palabras desde la subasta. Su voz era grave, desprovista de emoción, pero bajo la superficie había un temblor de incertidumbre. No era un amo cruel por naturaleza. Era un hombre desesperado, desempeñando un papel que él mismo apenas comprendía. La observó entrar en la habitación y cerrar suavemente la puerta tras de sí. Silas se quedó quieto en la sala principal. El silencio de la casa, ahora más profundo, más cargado de significado. Había comprado una vida, pero la verdadera batalla, la batalla por un nombre, apenas estaba comenzando. La primera noche fue una sinfonía de sonidos contenidos, el crujir del suelo de madera bajo los pies de Silas en la sala principal, el sonido lejano de un coyote aullando a la luna. De la mujer, sin embargo, no provino ningún sonido, ni un suspiro, ni un sollozo, ni el susurro de un movimiento. Era como si se hubiera convertido en parte de la quietud misma de la noche, una presencia fantasmal dentro de su nueva prisión. Silas se quedó despierto durante horas, sentado a la mesa de la cocina, el brillo del quinqué iluminando su rostro surcado por la preocupación. La realidad de su acto pesaba sobre él. Tenía lo que quería, una presencia humana en su casa, pero la distancia entre ellos era un abismo infranqueable. La mañana llegó fría y gris, como tantas otras en esa región. Silas ya estaba de pie antes del amanecer, el hábito de toda una vida de trabajo, hablando más fuerte que la inquietud de su mente. Hizo café, el fuerte olor llenando la pequeña casa. Cuando la puerta de su habitación se abrió,
Él se giró. Ella todavía llevaba el mismo vestido sucio, y para su asombro y frustración, todavía tenía el saco de arpillera cubriéndole la cabeza. La visión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La había sacado de la plaza, pero no la había liberado de esa anulación. Ella elegía permanecer invisible, negándole lo único que él deseaba, verla. Puso una taza de café en la mesa y la empujó en su dirección, una invitación muda. Ella se acercó, sus movimientos aún cautelosos y deliberados. Con las manos, levantó la base del saco lo suficiente para que su boca quedara libre y bebió el café en sorbos lentos y silenciosos. Silas la observaba, una mezcla de fascinación y creciente desesperación. Esa mujer era un enigma, una fortaleza de voluntad envuelta en arpillera. La convivencia forzada de ellos se estaba revelando no como una posesión, sino como un punto muerto, una guerra de nervios librada en la quietud de una cocina polvorienta, al son del viento que silbaba afuera. El primer día de trabajo estableció la rutina que definiría sus vidas. Silas se fue al campo a reparar una cerca, y ella se quedó en la casa. Cuando regresó al mediodía, la encontró barriendo el suelo con una escoba improvisada. El movimiento metódico y eficiente. Había una olla de frijoles cocinándose lentamente en la estufa de leña. Había comenzado a cuidar de la casa sin que él tuviera que pedírselo, un gesto que él no supo interpretar. ¿Era su misión o una forma de reclamar su propio espacio, de crear un orden en medio del caos de su nueva vida? Cada acción de ella estaba cargada de un significado ambiguo, profundizando el misterio que representaba. El rancho, antes un santuario de soledad para Silas, ahora se transformaba en un escenario de tensión constante. Cada espacio compartido era un campo de batalla psicológico. La mesa de la cocina, donde comían en silencio absoluto. El porche, donde él se sentaba al atardecer para limpiar sus herramientas mientras ella remendaba sus camisas. La presencia de ella era un recordatorio constante de su acto y de su fracaso en conectar. Él, que había comprado una voz, se encontraba más aislado que nunca, atrapado en un silencio de a dos que era infinitamente más pesado que su soledad anterior. La vastedad de afuera solo hacía eco del vacío que crecía entre ellos. Los días se convirtieron en semanas y la coreografía silenciosa y tensa continuó. Él trabajaba la tierra con una furia renovada, tratando de ahogar sus pensamientos en el cansancio físico. Ella cuidaba la casa con una eficiencia silenciosa, transformando el espacio austero en un hogar funcional, pero sin calor. Cada gesto entre ellos estaba cargado de un peso enorme. La forma en que él le entregaba un plato de comida, evitando el contacto visual. La manera en que ella le devolvía la camisa remendada. La costura perfecta, un testimonio de su cuidado anónimo. Eran dos extraños orbitando el uno al otro, atrapados por la gravedad de una única transacción de $10. El pacto que Silas había imaginado en su mente era simple. Di mi nombre. Nunca lo verbalizó, pero la exigencia flotaba en el aire, tan densa como el polvo. Creía que, en el momento en que ella lo nombrara, la barrera entre ellos se rompería. El saco de arpillera caería y él finalmente sería visto, validado. Pero ella se negaba a darle esa victoria. Su silencio era un arma pasiva, pero increíblemente eficaz. Al negarle su nombre, ella negaba su poder sobre ella, manteniendo el control sobre la última cosa que era verdaderamente suya, su voz y su identidad. La frustración de Silas crecía cada día. A veces se encontraba hablando solo, frases cortas y directas lanzadas al vacío de la casa, con la esperanza de que ella respondiera. Mañana arreglamos la cerca del norte. Parece que viene la lluvia. Ella oía. Él sabía que sí, pero nunca respondía. Su negativa a hablar era un espejo de su propia incapacidad para conectar de forma convencional. Él, el hombre que nunca tuvo voz,
Ahora era atormentado por el silencio de otra persona, un eco irónico de su propia historia. La soledad, que pensó que curaría, solo se profundizaba, volviéndose más compleja y dolorosa. La presencia del curandero se hacía sentir de vez en cuando. Pasaba a caballo por el camino distante, un punto solitario en la vastedad. Su mirada siempre se demoraba en el rancho de Silas por un momento, una observación silenciosa y llena de sabiduría. Para Silas, esos breves momentos eran como un juicio. El viejo representaba la conciencia de esa tierra, un recordatorio de las leyes más antiguas y profundas que regían las relaciones humanas, leyes que él había roto. La desconfianza en los ojos del curandero alimentaba la propia duda de Silas, forzándolo a confrontar la pregunta que lo atormentaba en las largas noches. ¿Era un protector o un carcelero? La introducción de su vida en común terminaba allí, no con un evento dramático, sino con el establecimiento de un punto muerto insoportable. La casa, el rancho, el paisaje, todo se había convertido en una extensión de la guerra psicológica entre ellos. El silencio ya no era la ausencia de sonido, sino una presencia activa, un tercer personaje en la historia que moldeaba sus días y atormentaba sus noches. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de emociones reprimidas, de una tensión que inevitablemente tendría que explotar. La cuestión no era si la barrera entre ellos se rompería, sino cuándo, y cuál sería el costo de esa ruptura para ambos. El otoño llegó sin fanfarria, cambiando la furia del sol por un velo de melancolía que se asentaba sobre las llanuras. Los colores del paisaje cambiaron, asumiendo tonos de ocre y marrón, y el viento comenzó a cargar un frío que anunciaba los tiempos difíciles que vendrían. La rutina en el rancho, sin embargo, permaneció igual, una danza silenciosa e inmutable. Silas intentó enseñarle a ensillar un caballo, gesticulando y demostrando con una paciencia que él mismo no sabía que poseía. Ella observaba cada movimiento de él siendo absorbido desde detrás del velo de arpillera. Al día siguiente la encontró junto al caballo, la silla ya perfectamente ajustada. Aprendía sin necesidad de palabras, una habilidad que lo frustraba y fascinaba en igual medida, profundizando el abismo de siento, incomprensión entre ellos. Una tarde, mientras cabalgaba por los límites de su propiedad, Silas encontró una piedra de río, pulida y lisa, con una veta de cuarzo blanco que la atravesaba como un rayo congelado. Un objeto simple, casi insignificante, pero que contenía una belleza silenciosa. Lo guardó en el bolsillo y, al llegar a casa, lo dejó sobre la mesa de la cocina, un poco al lado del lugar donde ella se sentaba. Era una ofrenda, un torpe gesto de comunicación, un intento de decir algo que no podía formular en palabras. A la mañana siguiente la piedra ya no estaba allí. La vio después, colocada cuidadosamente en el alféizar de la ventana de su habitación, un reconocimiento mudo que no ofrecía ni gratitud ni desprecio, dejándolo nuevamente a la deriva en un mar de incertidumbres. La casa, antes un mero refugio para Silas, se convertía cada vez más en el dominio de ella. Su presencia silenciosa llenaba cada rincón. Las comidas, aunque todavía se consumían en silencio absoluto, se volvieron más elaboradas, una señal de su cuidado y competencia. La ropa de él siempre estaba limpia y remendada, las herramientas organizadas, el fuego en la chimenea encendido antes de que el frío de la noche se instalara por completo. Estaba transformando ese espacio en un hogar funcional, pero era un hogar sin risa, sin conversación, sin alma. Para Silas, era como vivir en una casa perfectamente ordenada, pero embrujada por la ausencia de conexión, lo que hacía su soledad aún más aguda y palpable que antes, cuando estaba verdaderamente solo.
Con la aproximación del invierno, los días se acortaron y las noches se hicieron largas y heladas, obligándolos a pasar más tiempo confinados en el estrecho espacio de la casa. La proximidad física contrastaba violentamente con la distancia emocional, creando una atmósfera claustrofóbica. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, sino lleno de tensión, de preguntas no hechas y de resentimientos crecientes. Silas se sentía como un prisionero en su propia casa, vigilado por un espectro encapuchado que era a la vez su responsabilidad y su mayor fuente de tormento. Se sorprendía a sí mismo observándola por largos periodos, tratando de descifrar el más mínimo gesto, el más mínimo movimiento, en busca de una grieta en su armadura de silencio. Una noche, una tormenta de invierno se abatió sobre el rancho con una violencia aterradora. El viento aullaba como un alma en pena, y la nieve caía en cortinas espesas, borrando el mundo exterior y aislándolos por completo. Durante 2 días estuvieron atrapados dentro de la pequeña cabaña, el sonido de la tormenta siendo la única banda sonora de su confinamiento. La tensión alcanzó un nuevo pico. No había trabajo afuera para distraer a Silas, ni espacio a donde huir de la presencia constante del otro. Él caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras ella se sentaba cerca del fuego cosiendo, su aparente calma siendo la provocación final para los nervios destrozados de él. Durante la segunda noche de la tormenta, la fiebre golpeó a Silas, un escalofrío violento lo sacudió, resultado de horas de trabajo bajo la lluvia helada días antes. Se desplomó en su cama, débil y delirante. En sus delirios, llamaba por nombres de personas de su pasado, voces que lo habían ignorado, y en medio de esos murmullos febriles, la veía, una figura silenciosa junto a su cama. Ella le ponía paños fríos en la frente, le forzaba un caldo caliente por la garganta y mantenía el fuego encendido durante toda la noche. Cuidaba de él con la misma eficiencia silenciosa con que cuidaba la casa, un acto que confundía aún más su atormentado corazón. ¿Era cuidado genuino o solo el cumplimiento de una obligación, la protección de su inversión? La pregunta lo asaltaba incluso en su estado febril. Cuando la fiebre finalmente cedió, se despertó y la encontró durmiendo en una silla junto a su cama, el saco de arpillera aún cubriendo su rostro, incluso en el sueño. La visión de esa figura, que lo había salvado del borde de la muerte sin decir una sola palabra, rompió algo dentro de él. La gratitud luchaba con la ira. La necesidad de conexión se batía en duelo con el resentimiento por su silencio impenetrable. Estaba en deuda con ella, y esa deuda hacía su exigencia de un nombre aún más complicada y desesperada. La vulnerabilidad que sintió durante la enfermedad lo dejó expuesto. Se dio cuenta de lo dependiente que era de esa mujer misteriosa, no solo para el funcionamiento del rancho, sino para su propia supervivencia. Esta percepción no lo ablandó, por el contrario, alimentó su frustración. La había comprado para que ella lo validara, para que le diera un nombre, pero ahora era él quien se sentía cada vez más sin identidad, definido solo por la presencia silenciosa y el poder que ella ejercía sobre él. Su silencio era un espejo que reflejaba todas sus insuficiencias, toda su soledad, y comenzaba a odiar la imagen que veía. Cierta tarde, después de 1912, su recuperación, la frustración se desbordó. Estaba tratando de arreglar una pieza de cuero y ella le pasó la herramienta equivocada. Fue un error pequeño, insignificante, pero para Silas fue la gota que colmó el vaso. Arrojó la herramienta al suelo con un estruendo y gritó al techo, un sonido gutural de pura agonía e ira. «¡Habla algo! ¡Cualquier cosa! ¡Maldita sea! ¡Di mi nombre!». Ella se encogió ligeramente, la primera señal de miedo que él veía en ella, pero no dijo nada. Solo se quedó quieta,
su silencio siendo una respuesta más poderosa que cualquier grito. Él se giró y golpeó la pared de madera de la cabaña, el dolor en sus nudillos siendo un alivio bienvenido para el dolor en su alma. La explosión de ira de Silas dejó una nueva cicatriz en el silencio de la casa. A partir de ese día, la tensión se volvió más afilada, más peligrosa. Él se volvió más errático, sus humores oscilando entre una melancolía sombría y brotes de irritación. Ella, por su parte, se volvió aún más incautelosa, sus movimientos más medidos, como si estuviera caminando en un campo minado. La dinámica entre ellos había cambiado. Ya no era una guerra fría, era una tregua frágil, con la amenaza de una hostilidad abierta flotando constantemente en el aire. El invierno se profundizaba afuera, y dentro de la cabaña, el hielo entre ellos parecía que nunca se derretiría. En una noche particularmente fría, la vio temblando cerca de la chimenea, a pesar del fuego crepitante. La manta que usaba era delgada y raída, movido por un impulso que no entendió completamente, quizás culpa, quizás un vestigio de humanidad. Silas tomó la manta más gruesa de su propia cama y la colocó sobre los hombros de ella. Fue un gesto de ternura, lo más cercano a un toque gentil que jamás había llegado. Por un momento creyó ver sus hombros relajarse, pero ella rápidamente se puso rígida de nuevo, permaneciendo una estatua de resistencia. El rechazo de su pequeño gesto de paz lo hirió más profundamente que cualquier grito de ira. Sentía que estaba perdiendo la batalla. Cada día de silencio era una victoria para ella y una derrota aplastante para él. El pacto no dicho, di mi nombre, se había convertido en el centro de su existencia. Ya no se trataba de conexión, se trataba de poder. Necesitaba quebrar la voluntad de ella para reafirmar la suya. La idea de que él, el comprador, el dueño de ese rancho y teóricamente de ella, era en realidad el prisionero, lo enfurecía. El silencio de ella ya no era una armadura para protegerse. En su mente se había convertido en un arma deliberadamente apuntada hacia él, una tortura psicológica calculada para llevarlo a la locura. La llegada de la primavera trajo un lento deshielo al paisaje, pero no a la atmósfera dentro de la casa. La nieve se derritió, revelando la tierra húmeda y promesas de nueva vida, pero entre ellos el invierno persistía. La proximidad forzada disminuyó a medida que aumentaba el trabajo al aire libre, pero la distancia emocional solo crecía. Silas se volvió más introspectivo, su ira transformándose en una desesperación fría. Empezó a cuestionarlo todo. ¿Quién era el verdadero monstruo? ¿El hombre que la compró en una subasta o la mujer que lo condenaba a un infierno de silencio, negándole la más mínima chispa de reconocimiento humano? La resiliencia de ella era algo que no podía comprender. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿Qué pasado la había forjado en un ser tan inquebrantable? A veces se sorprendía a sí mismo, imaginando su vida antes de la subasta. Tenía una familia, amó a alguien, tenía un nombre que alguien pronunciaba con cariño. Estas preguntas lo atormentaban, porque responderlas significaría reconocer plenamente su humanidad, lo que haría su propio acto de posesión aún más monstruoso. Era más fácil verla como una fuerza opuesta, un enigma a resolver, que como una persona completa cuyo mundo él había destruido. El punto de inflexión llegó en un día banal de primavera. El aire era fresco, los pájaros cantaban y una sensación de normalidad flotaba sobre el rancho. Ella estaba afuera, colgando ropa en el tendedero, sus movimientos gráciles y eficientes. Silas la observaba desde el porche, y algo dentro de él finalmente se rompió. No fue una explosión de ira, sino un colapso silencioso. Meses de frustración, soledad, culpa y deseo reprimido convergieron en un único punto de presión insoportable. El silencio de ella ya no era un desafío, era una sentencia de muerte para su alma. Se
Levantó y caminó hacia ella, sus pasos pesados sobre la tierra blanda. Ella lo oyó acercarse y dejó lo que estaba haciendo, volviéndose para encararlo. Su cuerpo tenso bajo el vestido, el saco de arpillera ocultando cualquier expresión. Él se detuvo a pocos metros de ella. La desesperación en su rostro era total. No quería lastimarla, no quería violentarla. Solo necesitaba que aquello terminara. Necesitaba ver, necesitaba que ella lo viera. No como un amo, no como un comprador, sino como el hombre roto que era. Por favor, susurró, la palabra casi inaudible, una petición que era una rendición. Solo déjame verte. Su voz estaba entrecortada, despojada de toda su dureza habitual. Era el sonido de un hombre al límite de su cordura, implorando por una conexión que él mismo había hecho imposible. Dio un paso más, su cuerpo temblando con la intensidad de la emoción que lo dominaba. La vastedad del cielo azul sobre ellos parecía atestiguar ese momento de pura vulnerabilidad y desesperación. Ella no se movió. Permaneció inmóvil, su negativa silenciosa, siendo la respuesta final. Y eso fue lo que lo quebró. La calma de ella, la aceptación pasiva de su tormento. En un movimiento rápido y salvaje, impulsado por meses de angustia contenida, avanzó. No había malicia en su acto, solo una necesidad cruda y abrumadora de romper la barrera que los separaba. Sus manos se elevaron, no para agredirla, sino para alcanzar el símbolo de su separación, la fortaleza de su silencio. Con un tirón violento le arrancó el saco de arpillera de la cabeza. El sonido de la tela rasgándose fue impactante en la quietud del rancho, un grito de liberación y de violación. Por un instante el tiempo pareció detenerse. El saco cayó al suelo, un trozo de tela sucia y sin importancia, y por primera vez, bajo la luz clara de la primavera, se miraron a la cara. El rostro de ella fue revelado, y con él un mundo de dolor, miedo y una fuerza que él jamás había imaginado. Él esperaba ver odio, desprecio, quizás miedo, pero lo que vio fue más complejo. Vio los rasgos de un rostro marcado por el sufrimiento, pero no roto. Vio ojos oscuros y profundos que contenían una historia de pérdidas que nunca conocería. Y lo más importante, vio que ella también lo estaba viendo. No como la figura de autoridad que intentaba ser, sino como realmente era. Un hombre solitario, desesperado y tan perdido como ella. En esa mirada no encontró un nombre, pero vio el reflejo de su propio dolor. Ella, por su parte, vio más allá del hombre que la había comprado, más allá del carcelero de su vida silenciosa. Por primera vez vio lo que había detrás de su brutalidad y su necesidad obsesiva. Vio la soledad que lo corroía, la vulnerabilidad que intentaba ocultar bajo un caparazón de dureza. Vio el dolor de un hombre que anhelaba desesperadamente ser visto. No habló, no gritó, no lloró. Pero su mirada cambió. La barrera de odio y miedo que existía entre ellos no desapareció, pero se formó una grieta. La dinámica de poder que había definido su existencia durante tantos meses se rompió en ese instante. Él ya no era el amo, y ella ya no era el objeto. Eran solo dos personas, un hombre y una mujer, desnudos en su dolor y soledad, mirándose a la cara bajo el vasto cielo de la frontera. El silencio permaneció, pero su significado fue alterado para siempre. Ya no era un arma o una armadura, era un espacio vacío donde algo nuevo y peligroso, la posibilidad de un entendimiento, comenzaba a germinar. El sonido del viento en los álamos cercanos era el único ruido. Él dio un paso atrás, sus manos temblando, conmocionado por su propio acto y por lo que había revelado. El rostro de ella, ahora expuesto al mundo, era un testimonio de todo lo que él había ignorado. Ella no desvió la mirada, manteniéndolo cautivo con una intensidad que lo desarmó por completo.
El pacto de «di mi nombre» pareció de repente infantil e irrelevante ante la complejidad del alma que finalmente veía ante sí. El desarrollo de su historia llegaba a un clímax emocional, un punto de inflexión, a partir del cual no habría retorno. La remoción del saco fue un acto de violencia, pero también, paradójicamente, el primer acto de verdadera intimidad entre ellos. Él había rasgado el velo que la deshumanizaba, y al hacerlo, rasgó también el velo de su propia autoilusión. A partir de ese momento, la convivencia forzada de ellos ya no sería una batalla de voluntades, sino una exploración aterradora e incierta del terreno frágil que acababan de descubrir el uno en el otro. En los días que siguieron a la revelación de su rostro, una nueva quietud se instaló en el rancho. Era un silencio diferente, ya no de hostilidad, sino de una extraña y frágil timidez. Se movían por la casa y la tierra con una aguda conciencia del otro, evitando el contacto visual, como si la visión del rostro ajeno fuera una intimidad para la que no estaban preparados. Silas veía los rasgos de ella en todas partes, en la forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana, en el contorno de las colinas distantes. Ya no era un espectro encapuchado, sino una presencia real, y esa realidad lo asustaba y lo consolaba de una forma que no podía entender. La posibilidad de un entendimiento, nacida de aquel acto violento, permanecía como una semilla dormida en la tierra árida de sus vidas. Ella, por su parte, parecía cargar menos peso sobre sus hombros. La ausencia del saco de arpillera era una liberación física, pero la exposición de su rostro traía una nueva vulnerabilidad. Se sorprendía a sí misma observando a Silas cuando él no estaba mirando, estudiando las líneas de preocupación en su frente, la tristeza en sus ojos. La imagen del hombre desesperado que había implorado verla se superponía a la del comprador que la había llevado de la subasta. La dinámica entre ellos estaba en un limbo, un espacio suspendido entre el pasado de posesión y un futuro incierto. El silencio persistía, pero ahora contenía la posibilidad de palabras, una promesa tenue que flotaba en el aire como el polen de la primavera, esperando la condición adecuada para florecer. Esta paz frágil, sin embargo, estaba destinada a ser corta. En una tarde en que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con colores vibrantes, una nube de polvo surgió en el horizonte. No era el viento, era el sonido de cascos, múltiples, acercándose con una velocidad deliberada y amenazadora. Silas, que estaba reparando la portera del corral, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró hacia la casa, donde ella estaba preparando la cena, y su instinto gritó peligro. Ese no era el galope de un vecino o de un viajero perdido. Era la llegada del pasado, viniendo a reclamar lo que consideraba suyo. La calma había terminado. 3 hombres a caballo emergieron de la nube de polvo, figuras sombrías contra el sol poniente. Eran hombres rudos, con armas a la vista y miradas que no contenían nada más que crueldad y codicia. Se detuvieron a corta distancia del rancho, sus caballos resoplando y pisoteando el suelo. El líder, un hombre con una cicatriz que le atravesaba el rostro, escupió al suelo y barrió el lugar con una mirada de desdén. No representaba una venganza personal, representaba el mundo de donde ella venía, un mundo donde las personas eran mercancías y él era el cobrador. Sus ojos se fijaron en Silas y luego corrieron hacia la puerta de la casa, desde donde ella ahora observaba, su rostro pálido y sus ojos desorbitados de terror. «Vinimos a buscar lo que es nuestro», dijo el líder, su voz arrastrada y llena de una autoridad brutal. «Oímos que un vaquero solitario compró una mercancía que nos pertenecía, una mercancía que se escapó. No la miraba como a una persona, sino como a un objeto perdido que finalmente había sido encontrado. Para él y sus hombres, la situación era simple.
Ellos eran los dueños legítimos de esa propiedad, y Silas era solo un ladrón o un comprador de bienes robados. La humanidad de ella no formaba parte de la ecuación. Era un artículo a ser recuperado, y no dudarían en usar la fuerza para ello. A Silas se le heló la sangre, pero también sintió una oleada de furia protectora que lo sorprendió. Meses atrás, podría haber negociado, podría haber visto aquello como un problema de negocios. Pero ahora, al mirar el terror en el rostro de la mujer, el rostro que tanto había anhelado ver, algo cambió fundamentalmente dentro de él. Ya no estaba defendiendo un objeto de $10. Estaba defendiendo la única chispa de conexión que había conocido en su vida solitaria. Se movió lentamente, posicionándose entre los bandidos y la puerta de la casa, su cuerpo convirtiéndose en un escudo humano. La decisión fue tomada en el instante en que vio el miedo en los ojos de ella. «Ella no es mercancía», dijo Silas, su voz baja y firme, cargada con todo el peso de su transformación. «Y no está en venta». Las palabras flotaron en el aire, un desafío directo y final. El líder de los bandidos se rió, un sonido seco y sin alegría. «Todo tiene un precio, amigo, o un costo». Hizo una seña a sus hombres y comenzaron a desmontar lentamente, sus manos flotando sobre las armas. El enfrentamiento era inevitable. Silas sabía que estaba en desventaja, que sus posibilidades eran mínimas, pero retroceder no era una opción. Lucharía, no por posesión, sino por ella. La batalla que siguió fue un torbellino de violencia brutal y desesperada. No hubo honor ni duelo al atardecer. Fue una lucha sucia por la supervivencia. El primer disparo provino de uno de los secuaces, y el aire se llenó con el sonido ensordecedor de los disparos resonando por las llanuras. Silas, usando la cerca del corral como cobertura, respondió con su viejo rifle, el arma que usaba para cazar y proteger su ganado, ahora usada para proteger una vida humana. Era un hombre de la tierra, no un pistolero, pero la furia y la determinación le daban una fuerza que no sabía que poseía. Cada disparo que hacía era una declaración: ella no les pertenece. El polvo se levantó, mezclándose con el humo de la pólvora, creando una niebla caótica a través de la cual se movían las figuras. Silas logró alcanzar a uno de los hombres, que cayó de su caballo con un grito ahogado. Pero los otros dos avanzaron, uno por cada lado, rodeándolo. La lucha se convirtió en cuerpo a cuerpo, un choque de fuerza bruta. Silas luchó con la ferocidad de un animal acorralado, usando el rifle como un garrote, sus puños callosos como martillos. Sintió un dolor agudo en su hombro cuando el cuchillo de uno de los hombres lo alcanzó, pero la adrenalina lo mantuvo en pie, impulsado por una única imagen en su mente: el rostro de ella, aterrorizado, observando desde la puerta. Vio al líder acercándose, una sonrisa cruel en su rostro. Mientras luchaba con el segundo secuaz, el líder levantó su pistola. Silas supo que era el fin. En un último esfuerzo desesperado, empujó al hombre con el que luchaba en dirección al líder, usándolo como un escudo momentáneo. El disparo sonó, alcanzando al secuaz, que cayó muerto a los pies de Silas. Por un segundo hubo silencio, solo la respiración jadeante de los dos hombres que quedaban en pie. Pero la ventaja era del bandido. Antes de que Silas pudiera levantar su rifle de nuevo, otro disparo resonó y un dolor insoportable estalló en su pecho. Cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones. El mundo comenzó a girar, los sonidos volviéndose distantes y ahogados. Sintió el calor de su propia sangre esparciéndose por su camisa. Con la visión borrosa, miró hacia la puerta de la casa y la vio. El terror en el rostro de ella se había transformado en algo más, una expresión de conmoción y angustia profundas. Intentó decir algo, quizás su nombre, quizás una disculpa, pero solo un sonido burbujeante salió de su boca. Se desplomó en el polvo.
el cielo poniente siendo la última cosa que vio, su conciencia desvaneciéndose en la oscuridad. El líder de los bandidos caminó tranquilamente hasta el cuerpo caído de Silas y lo empujó con la bota, asegurándose de que ya no era una amenaza. «Tonto», murmuró antes de volverse hacia la casa. «Ahora vamos a tomar lo nuestro». Comenzó a caminar hacia ella, la victoria estampada en su rostro. Para él, la lucha había terminado. La propiedad estaba desprotegida, lista para ser tomada. No veía a la mujer que estaba parada en la puerta, paralizada por el horror. Veía solo el premio por el que había venido. La brutalidad del mundo parecía haber vencido una vez más. Ante ella, la elección final se presentaba con una claridad terrible. La libertad estaba a pocos pasos de distancia. Podía correr, podía desaparecer en las colinas, en las sombras del crepúsculo, y nunca más mirar atrás. Nadie la detendría. Sería la elección lógica, el instinto de supervivencia gritando que huyera del monstruo que se acercaba y dejara al hombre que la compró para que muriera en su propia sangre. Era la oportunidad de borrarlo todo. La subasta, el rancho, a Silas, y empezar de nuevo, anónima y libre. Pero no se movió. Sus ojos se movieron del bandido que avanzaba hacia el hombre caído en el suelo. Silas, el hombre que la había mantenido cautiva, que la había forzado a una vida de silencio. Pero también el hombre que la había protegido, el hombre que a su manera rota y desesperada la había visto como algo más que un objeto. Había luchado por ella, no por su posesión, sino por su persona. En un mundo que siempre la había tratado como mercancía, él había sido el primero en defenderla como un ser humano. Su muerte sería su libertad, pero ¿qué tipo de libertad nacería de tal abandono? La batalla interna en su pecho fue un huracán silencioso. Huir significaba sobrevivir, pero también significaba rendirse a la idea de que la conexión humana era imposible, que la lealtad era una fantasía. Quedarse significaba una muerte casi segura, pero también era un acto de desafío, una declaración de que ya no era un objeto pasivo. Era elegir la humanidad, por breve y dolorosa que fuera, en lugar de una supervivencia vacía. Miró el cuerpo de Silas, la sangre que manchaba la tierra, y una decisión fue tomada, no con la mente, sino con el alma. Entonces, algo que no había sucedido en años, quizás en toda una vida, comenzó a formarse en su garganta. Un sonido. Llenó sus pulmones con el aire del crepúsculo, el aire por el que Silas ya no podía respirar. Abrió la boca, y lo que salió no fue un susurro, ni una palabra vacilante, fue un grito primordial, crudo, que rasgó el silencio del rancho y resonó por las llanuras, un sonido cargado con todo el dolor, todo el miedo y toda la furia de una vida de silencio forzado. Y en ese grito una única palabra se formó, la palabra que él más deseó oír, ahora usada como un arma y un lamento. Silas. El eco del grito, Silas, flotó en el aire por un momento eterno, un sonido que rompió no solo el silencio de ella, sino la estructura misma de la realidad en 1800. Aquel rancho. El bandido, que avanzaba con la certeza de la victoria, se detuvo abruptamente, genuinamente conmocionado. El objeto que había venido a reclamar, la mercancía silenciosa, de repente tenía una voz, y esa voz era un arma de poder inimaginable. El grito no era de miedo, sino de una furia y un dolor que lo desarmaron psicológicamente. Miró a la mujer, que ahora lo encaraba con ojos en llamas, y ya no vio a una víctima, sino a una fuerza impredecible y peligrosa. Su vacilación fue la única apertura que ella necesitaba. Un instante en que el poder cambió de manos. Con una velocidad nacida de la desesperación, corrió hacia un lado, no para huir, sino en dirección al rifle caído de Silas.
Sus manos, que durante meses solo habían cocinado y cosido, ahora sostenían la madera y el acero frío del arma. No sabía disparar, pero lo levantó y apuntó en dirección al bandido con una determinación feroz. El hombre, viendo a la mujer que había subestimado ahora armada y transformada por su en propia voz, sopesó sus opciones. Estaba solo, sus hombres muertos, y la recompensa ya no parecía valer el riesgo. Con una maldición y una última mirada de odio, se dio la vuelta, montó en su caballo y galopó hacia la oscuridad, tragado por la noche, derrotado no por una bala, sino por el poder de un nombre. Tan pronto como la amenaza desapareció, la fuerza artificial que la sostenía se desvaneció. El rifle cayó de sus manos temblorosas y corrió hacia Silas, cayendo de rodillas a su lado en el polvo ensangrentado. El agujero en su pecho era una visión terrible, la vida escapando de él con cada respiración superficial. El silencio que había guardado durante tanto tiempo fue reemplazado por un flujo de palabras susurradas, un torrente de súplicas y ánimos. «Silas, por favor, quédate conmigo. No me dejes». Rasgó un trozo de su propio vestido y lo presionó contra la herida, tratando desesperadamente de detener la sangre, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la sangre en el rostro de él. Fue en ese momento de desesperación absoluta que otra figura emergió de las sombras. El viejo curandero, el sabio vecino que lo había observado todo desde lejos, finalmente se acercó. Atraído primero por el sonido de los disparos y luego por el grito solitario que cortó la noche, había venido a ver el desenlace de aquella tragedia. Se arrodilló a su lado, su rostro tranquilo y sus ojos llenos de una compasión ancestral. Sin decir una palabra, examinó la herida de Silas, sus manos expertas, evaluando la gravedad del daño. Miró a la mujer, un asentimiento de cabeza que reconocía su valentía, su elección de quedarse y luchar. Su presencia trajo una calma frágil al caos, la promesa de que la sabiduría de la tierra aún podía intervenir. Mientras el curandero trabajaba, aplicando hierbas y vendajes con una pericia ancestral, ella sostenía la mano de Silas, negándose a soltarla. Le hablaba, su voz, antes una fortaleza de silencio, ahora un puente frágil para mantenerlo anclado a la vida. Le contó sobre el pueblo de donde venía, sobre el olor del pan horneándose en el horno de su madre, sobre las canciones que cantaba cuando era niña. Le dio su pasado, sus recuerdos, su nombre. Llenó el silencio que él tanto odiaba con la esencia de quién era ella, cumpliendo el pacto de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. No como una sumisión, sino como el más profundo regalo de sí misma. Las semanas que siguieron fueron una larga e incierta vigilia. Silas flotaba entre la vida y la muerte, su fuerte constitución, luchando contra la infección y la pérdida de sangre. El curandero venía todos los días, pero era el cuidado incansable de ella lo que lo mantenía vivo. Ella lo limpiaba, lo alimentaba con caldos y, sobre todo, conversaba con él. Su voz era una presencia constante en la habitación silenciosa, un hilo de sonido que lo guiaba a través de la oscuridad de la fiebre y el dolor. La dinámica de poder entre ellos se había invertido por completo. Él, el hombre que exigía ser nombrado, ahora era el oyente silencioso, y ella, la mujer sin voz, era la contadora de historias, la guardiana de su conciencia. En los raros momentos de lucidez, Silas la oía. No podía hablar, pero sus ojos la seguían por la habitación. Oyó su nombre, Lía, y la historia detrás de él. Oyó sobre la crueldad que la había llevado a la subasta y la fuerza que la había mantenido cuerda. Cada palabra que ella decía era un bálsamo para las heridas de su alma, más curativo que cualquier hierba del curandero. Él, que había comprado su silencio, ahora recibía su voz como un regalo inmerecido. La conexión que había buscado a través de un acto de posesión brutal finalmente se estaba forjando en la fragua de la vulnerabilidad mutua y el sacrificio.
Cuando la primavera dio paso al verano, Silas comenzó a recuperarse. Lenta y dolorosamente recuperó sus fuerzas. La primera vez que pudo sentarse, apoyado por ella, se miraron, y ya no había barreras entre ellos. Él levantó la mano temblorosa y le tocó el rostro. El primer toque que no era de violencia o necesidad, sino de puro y simple reconocimiento. Lía, susurró, su voz ronca por el desuso. El sonido de su nombre en los labios de él fue el sello final de su nuevo pacto, un pacto no escrito, nacido de la sangre y la supervivencia. La vida en el rancho recomenzó, pero era una vida completamente nueva. Trabajaban lado a lado, no como amo y sierva, sino como compañeros. Los largos períodos de silencio regresaron, pero ahora eran cómodos, llenos de un entendimiento que las palabras no podían expresar. El matrimonio, que antes era una exigencia extraña de un contrato de posesión, ahora se convirtió en una posibilidad silenciosa, una consecuencia natural de su alianza. No sería una celebración de amor romántico, sino la formalización de un vínculo forjado en el fuego, un reconocimiento de que dos almas rotas podían juntas encontrar una forma de estar completas. Se convirtieron en una leyenda silenciosa en aquellas tierras, el vaquero solitario y la mujer que encontró su voz. Su historia se contaba en susurros en los pueblos, una historia sobre cómo la redención puede encontrarse en los lugares más oscuros y a través de los actos más desesperados. Habían descubierto una verdad fundamental: la identidad humana no se puede comprar, vender o poseer, solo se puede conquistar, defender y a veces ofrecer como un regalo. En el momento en que todo parece perdido, un nombre gritado en la vastedad para salvar a otra alma. El rancho, antes una jaula de silencio y soledad, se convirtió en un santuario, un lugar donde dos supervivientes, marcados para siempre por sus cicatrices, aprendieron a cultivar no solo la tierra, sino también una paz frágil y preciosa. No olvidaron el pasado, la crueldad de la subasta o la violencia de la batalla, pero esos recuerdos ya no los definían. Lo que los definía era la elección que hicieron, la elección de él de defenderla como persona, y la elección de ella de gritar su nombre para salvarlo, transformando un acto de posesión en un acto de liberación mutua. En una tierra que devora nombres y borra historias, un hombre pagó $10 miserables por una mujer sin voz, exigiendo que dijera su nombre para validar su propia existencia. Creía que estaba comprando una esposa, pero en realidad estaba comprando su propia alma de vuelta. Al final, no fue la posesión lo que lo definió, ni el silencio lo que la protegió. Fue el sonido de su voz, un grito desesperado que se convirtió en su verdadera razón para vivir, la prueba de que la conexión más profunda nace no de la exigencia, sino del sacrificio. El viaje de ellos nos deja con una profunda reflexión sobre el valor de nuestra propia identidad. ¿Qué es lo que realmente nos define? ¿Es el nombre que recibimos al nacer, las circunstancias que se nos imponen, o las elecciones que hacemos cuando somos puestos a prueba hasta el límite? ¿Qué vale más? ¿El nombre por el que el mundo nos conoce o aquel por el que elegimos luchar, gritar y finalmente vivir? La historia de Silas y Lía sugiere que nuestro verdadero nombre se forja en los momentos en que decidimos quiénes queremos ser, contra todo pronóstico. Si esta historia ha tocado tu alma y te ha hecho reflexionar sobre el poder de la identidad, la redención y la conexión humana, deja tu reflexión en los comentarios. Creemos que cada historia es una conversación y tu voz es una parte esencial de ella. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando narrativas emocionantes que desafían el corazón y la mente. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a mantener vivas las historias que importan.
las historias que nos recuerdan lo que significa ser humano.